he recibido mensajes por diferentes medios preguntándome si voy a hablar sobre la victoria de Javier Milei. Y pues obviamente yo no me hago rogar y pues es un tema del que había que hablar igual. Así que, bueno, otra vez, aquí estoy yo hablando de Javier Milei. Yo pienso, digamos, en primera instancia hay muchas cosas que decir, o sea, quedan muchas como reflexiones en el ambiente. Voy a hacer un poco aguafiestas, porque pues en estos momentos estamos todos de celebraciones, claro, digamos, ahora esta es la etapa en la cual después de que se ganan las elecciones hasta el momento en que se asume el poder, pues se celebra, digamos, la victoria, y hay un ambiente más bien de felicidad, no hay mucho interés como para hablar sobre los temas de fondo, ¿no? Pero pues toca hacerlo igual, y pues eso es lo que voy a hacer. Pues si no lo hago ahora, pues igual se haría después de que lo asuma el gobierno. Así que bueno, vamos a hablar sobre varios pensamientos que quería compartir con ustedes con respecto a esta victoria, que es tan esperanzadora, como lo he dicho varias veces, no solo para la Argentina, sino para todo el continente. Porque una vez más, si a Milei le funciona el modelo, pues lo podríamos copiar en los otros países para solucionar, digamos, los problemas que tenemos los diferentes países del continente. Y en ese sentido creo que es importante hacer una aclaración. O sea, el primer mensaje que tal vez quisiera enviar es que al final de cuentas lo que es fundamental y el objetivo que no se puede perder de vista es que lo que se busca es precisamente eso, es mejorar la situación del país, solucionar los problemas que se tienen. Ese es como el objetivo último de lo que uno esperaría del gobierno de Milei. Y ahí, digamos, eso traería un efecto subsidiario que sería menor igual, pero pues que es importante, que implicaría la derrota del socialismo. En la medida en que se tiene un modelo pues que funcione, alternativo al socialismo, pues muy probablemente la atracción de poderlo implementar y implementarlo exitosamente, pues haría que el socialismo deje de ser una opción de poder. Y eso me lleva al otro tema que es importante mencionar, aunque es un tema que, insisto, es subsidiario. Es importante tenerlo claro, y pues este es un mensaje para todos los antisocialistas del continente, es tener claro cuando hablamos de antisocialismo qué es lo que queremos, o sea, qué es lo que estamos buscando, cuál es el objetivo y cómo lo vamos a lograr. Y en ese sentido, pues yo quiero ser muy claro, a pesar de que pues soy consciente, como todos los demás antisocialistas, de las desventajas y de todo lo negativo que tiene esa ideología y todos los efectos adversos que ha generado en los diferentes países del continente, pues también es un hecho que desde hace 200 años en todos los países del mundo, desde que se formó la primera, digamos, república liberal en el sentido estricto de la palabra, con la Revolución Francesa hasta el momento, ya estamos más o menos cerca de los 300, pensaría yo. No voy a hacer el cálculo, pero digamos hace más de 2 siglos, socialismo, conservadurismo y liberalismo pues han venido conviviendo, digamos, como las tres grandes ramas ideológicas que tiene un país. Y digamos esa contienda, a mí no me gusta llamarlo lucha porque pues suena muy marxista primero, muy a marxismo latinoamericano, pero digamos esa contienda se ha mantenido vigente e inalterada durante los 200 años o 200 y pico de años que ha venido existiendo la idea de una república democrática liberal. ¿Cuál es, digamos, el objetivo en ese sentido? Y es que en algunos casos, muchas veces, alguna de esas fuerzas queda tan reducida que no se vuelve una opción de poder. Por ejemplo, actualmente en Colombia, digamos, la opción liberal y la opción conservadora son opciones que están tremendamente reducidas. El 95% del país está de acuerdo, digamos, o por lo menos de las fuerzas políticas están de acuerdo en el socialismo y en la socialdemocracia. Pero pues todavía estamos ahí, o sea, tanto liberales como conservadores en minorías, pero todavía existimos. Y digamos que la idea es revertir esa situación, de tal manera que la minoría pues sea el socialismo. Y para hacer eso, la batalla aquí es una batalla de ideas. Laje lo menciona muy bien, ¿no? Agustín Laje lo menciona muy bien cuando dice es una batalla cultural, sí hay una parte cultural ahí.
Y hay sobre todo una parte intelectual también, pero también hay una parte política. Y pues es la parte política, digamos, la que predomina ahora porque claramente en la medida, una vez más, que Milei tenga éxito, pues obviamente eso sería un golpe devastador. Porque a nivel intelectual, digamos, a nivel de la batalla cultural y de la cantidad de ideas y argumentos que podamos esgrimir para tumbar el discurso socialista, realmente la eficiencia de acabar con esas ideas, de demostrar la falsedad de esas ideas, pasa por un gobierno que demuestre con hechos que efectivamente esas ideas son falsas. Hay muchas partes del discurso del socialismo que Milei de por sí ya está empezando a desbaratar. Entonces pensemos, por ejemplo, en el hecho de que ellos insisten y en esta relación que no existe, pero que ellos se inventaron, se sacaron de abajo la manga, entre ideologías de derecha, dictaduras, violaciones de derechos humanos y fascismo, no entendido como la ideología que practicaban Benito Mussolini y Adolf Hitler, sino como todo aquello que a ellos no les gusta. Y han hecho como que esta relación que para ellos es casi que de igualdad, cuando en realidad no lo es. Infortunadamente, digamos, parte del problema también pasa porque la derecha conservadora en los últimos 20 años ha hecho cosas que les hacen juego a ese discurso, ¿no? Pero el caso de Milei es diferente porque estamos hablando de un tipo que ha sido profesor universitario, un economista que se nota que ha estudiado muy bien sus temas, que está llegando al poder por medios democráticos y que además es, a pesar, digamos, de sus rabietas y sus actitudes a veces bravuconas, los insultos y la patanería de alguna manera, siempre se ha mostrado tremendamente respetuoso del orden constitucional y del orden democrático. No puede encontrar uno dentro de las declaraciones que él da algún tipo de indicio de que tenga alguna intención de subvertirlo o acabar con el orden democrático. Todas sus propuestas, hasta donde tengo entendido, todas están marcadas dentro de un Estado de Derecho y dentro del Estado y la Constitución de Argentina. No hay una sola en la que él esté insinuando que se va a quedar más tiempo en el poder, que va a acabar con el Congreso, que va a destruir la institucionalidad de Argentina, ninguna. Y quiero hacer este pequeño comentario en materia de libertad de prensa, por ejemplo, que es una de las grandes pilares de la democracia, libertad de expresión, o hacer esta pequeña comparación. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos un filósofo de Buceta que nos gobierna, que como todos los demás gobernantes de América Latina, pues tratan a Milei de ser un neonazi, un fascista y un dictador y bla 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 bla. En materia de libertad de prensa y libertad de expresión, yo me pregunto quién sería peor. Cuando a Milei los periodistas le tratan de hacer una encerrona, Milei los insulta y les dice: yo no te vuelvo a dar una entrevista. E incluso en algún momento creo que se hablaba que trató de agredir a alguno de ellos, pero hasta ahí llegó. Eso sería peor que un tipo que cada vez que los periodistas tratan de hacerle algún cuestionamiento o alguna encerrona o alguna crítica, sale a decir que son aliados de los paramilitares, aliados de la mafia, aliados de la clase política tradicional, que le dan órdenes a la fiscalía, y no tiene problema cuando sus seguidores o muchos de sus simpatizantes van y se toman las instalaciones de algún medio de comunicación que no les gusta. Digamos que es más contrario a la libertad de expresión. ¿Cuál de estos dos mandatarios es más contrario a la libertad de expresión? ¿El que insulta a los periodistas y ahí se queda? ¿O el que les pone una diana en el pecho cada vez que lo critican? Eso, digamos, es, no sé, para mí la respuesta es bastante obvia, ¿no? Pero bueno, creo que el gobierno de Milei tiene que seguir tres grandes derroteros si quiere ser ese modelo exitoso que todos esperamos que sea. Y además de seguir tres grandes derroteros, él tiene que tener en cuenta una cosa, y es no cometer los errores que ha cometido el conservadurismo durante los últimos 20 años, que solo han servido para darle más gasolina al discurso de izquierda. Empezando por uno de ellos, permitir, digamos, que se le relacione con gobiernos dictatoriales, antidemocráticos o violadores de derechos humanos. Afortunadamente, Javier Milei es un tipo que no cumple con esas condiciones que la izquierda sigue insistiendo que están ahí, y eso, por ahí ya hay un error que se está enmendando. Ahora, creo que hay tres grandes derroteros que tendría que considerar este nuevo gobierno argentino, que son los fundamentales para que pues esta empresa tenga éxito.
El primero es obviamente el crecimiento económico, la superación de los índices de pobreza y miseria que tiene la Argentina en estos momentos, que son altísimos. Para eso, una de las cosas que me encantan de Milei es que él como que esos temas los tiene bastante claros. Entonces, la propuesta ahí pues es muy simple. Y ahí, por ejemplo, se está enmendando otro de los grandes errores del conservadurismo en los últimos 20 años. Yo no entiendo, digamos, qué está pasando por la cabeza de los conservadores al creer que iban a poder competir con los socialistas teniendo un estado paquidérmico gigantesco, con una cantidad de burocracia, estancando a la empresa privada a punta de impuestos y en materia de subsidios. Eso, efectivamente, obviamente, esa es la especialización de la izquierda. Que el conservatismo haya creído que iba a poder competir de alguna manera en ese campo con la izquierda es absolutamente absurdo. Entonces el hecho de que Milei esté llegando a cambiar esas reglas de juego, a decir, bueno, aquí vamos a recortar el Estado, vamos a recortar los gastos, el gasto público y la burocracia que se tiene en el Estado, y con eso vamos a reducir costos. Al reducir costos podemos reducir impuestos, lo que quiere decir que el trabajador argentino va a ver que su salario ahora le rinde más, que está haciendo más plata por un lado, y el inversionista y el empresario también se va a dar cuenta de que sus utilidades están subiendo, lo que le permitiría expandirse o invertir en otras cosas, y además permitiría traer inversión extranjera, lo cual ayudaría a que la economía crezca. Y de esta manera no pensaría que la idea sería que la Argentina empiece a crecer unas tasas, o durante el gobierno de Milei empiecen a haber crecimientos, unas tasas de crecimiento del 5% para arriba, sostenido anual. Eso pues estaría buenísimo y sería un hecho contundente, digamos, de un buen gobierno liberal, en materia liberal. Obviamente el segundo tema es la dolarización, porque pues como todos sabemos la economía argentina es una economía que tradicionalmente ha sido hiperinflacionaria. Yo no entiendo por qué desde que cayó la dictadura y subió Alfonsín al poder hasta el día de hoy, la mayoría de los gobiernos, no pensaría el 90% de los gobiernos, todos han abusado de la política monetaria. No entiendo por qué de diferente manera, pero lo han hecho, y no entiendo por qué esta tradición, digamos, de abusar de la política monetaria. Y eso ha hecho que la economía argentina sea una economía hiperinflacionaria. Entonces, la posibilidad de dolarizar permitiría estabilizar esa economía tan inestable, y de paso protege en el futuro que haya más gobernantes que quieran abusar de la política monetaria de la Argentina. Esa estabilidad también sería un gran factor que ayudaría a atraer inversión al país. De hecho, estaba leyendo las noticias recientemente, no sé si esté confirmado o no, pero parece ser que Elon Musk mencionó, creo que con esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y sobre todo en la Argentina, que tiene mucha experiencia con esto, ¿no? Pero había una noticia que decía que Elon Musk mencionó, digamos, mostró su interés después de la victoria de Milei de invertir en Argentina, y hay que ver cómo reaccionaron los mercados. Todos se dispararon con la victoria de Milei. Y eso, digamos, es un muy buen indicador de lo que el inversionista extranjero puede estar esperando del gobierno argentino que entra, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay unos factores muy interesantes para que se puedan superar, digamos, la situación tan difícil que vive la Argentina, además porque Argentina lo tiene todo, digamos, para llegar a crecer a esas tasas del 5% más. Entonces hay unos temas muy interesantes y una coyuntura que Milei puede aprovechar a su favor para tumbar otra de las ideas de la izquierda, que es supuestamente que con medio esta ideología liberal solo sirve para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Si la economía, la política económica se maneja bien, es muy probable que el país en su conjunto crezca, favoreciendo así a todas las clases sociales. Y mostrar eso, pues sería también un hecho contundente que ayudaría a tumbar el discurso de la izquierda. Ahí hay, digamos, unos desafíos importantes. El primero es el tema del comercio exterior, pues porque él hizo unas declaraciones infortunadas, y muy probablemente los estados brasilero, chino e indio pues hayan tomado nota. Y es cierto que los estados son libres de poner trabas o no a los productos extranjeros que entran. Luego, pues para evitar que muchas exportaciones argentinas sean afectadas, es muy probable que Milei tenga que hacer un trabajo diplomático importante ahí
con estas tres economías que son economías fuertes, economías significativas y que pueden traer muchos dólares a la Argentina, pues para permitir que ese flujo comercial se pueda dar de una manera fluida. Ese, digamos, sería un desafío muy importante. Bueno, el segundo derrotero es el tema de la seguridad. Tiene que haber unos avances significativos en materia de seguridad, pero, y esto es muy importante, y en esto Milei también da en el clavo, como lo digo, una de las cosas que me gusta es que él lo tiene todo bastante claro, él lo dice perfectamente. Aquí no se trata de tener mano dura, se trata de tener mano corta. ¿Eso qué quiere decir? Que infortunadamente, digamos, en materia de seguridad en América Latina la situación es la siguiente: tenemos una gran cantidad, o sea, muchas de las ciudades de América Latina, de diferentes países de América Latina, se encuentran entre las ciudades más inseguras del mundo. Tenemos unos récords mundiales en inseguridad impresionantes. Y por un lado tenemos los gobiernos de izquierda, que prácticamente ahora son criminales. Aquí en Colombia, por ejemplo, les estamos pagando, ya estamos hablando de pagarles porque pobrecitos. Lo cual permite, pues fomenta, digamos, estos temas de inseguridad. Pero paradójicamente la derecha en esto no ha ayudado, digamos, solo ha servido para darle más gasolina a la izquierda cuando sale con estas ideas bastante poco inteligentes de decir: voy a utilizar la mano dura, y voy a utilizar la mano dura es voy a donde las clases populares, los que menos privilegios tienen, y a los que nadie va a extrañar, o a los que nadie va a extrañar, y saco a unos tipos de ahí, y ya sea que los encarcelo o los asesino sin juicio sumario alguno, les paso por encima de todos sus derechos, y luego vengo y los presento como delincuentes. Cuando el delincuente original, sigue ahí, cruzado brazos y delinquiendo. Entonces, este tipo de situaciones obviamente le hacen un daño tremendo, pero tremendo, al Estado de Derecho, al desarrollo y a la seguridad per se. Entonces, la idea de Milei de decir: oiga, vamos a agarrar a los criminales, con los criminales lo que toca hacer es entablar nuevas estrategias de seguridad para poderlos capturar, poderlos judicializar y respetándoles todos sus derechos y el debido proceso y demás, meterlos donde tienen que estar, que es en una cárcel, es perfecta. Y donde él, pues hay que ver qué es lo que va a hacer, pero donde él llega a establecer estas nuevas estrategias de seguridad, y como lo he dicho varias veces, logra entender dónde está el problema, si el problema es en la fuerza pública, si el problema es en las leyes, si el problema es en los jueces, si el problema es de infraestructura, entonces se puede construir una mega cárcel. Si el problema es de infraestructura, de cárceles, pues de las pocas cosas que uno le puede reconocer a Bukele es que la mega cárcel no es una mala idea. Entonces, si el problema es una cárcel, si el problema es que faltan cárceles, pues se puede construir una mega cárcel. Todo ese tipo de análisis se pueden hacer para determinar cuál va a ser la estrategia a seguir, y de esa manera reducir los índices de criminalidad de manera efectiva. En este tema Milei va por buen camino. Digamos, el único desafío que yo le veo ahí al tema es que la dolarización, y esto pues sí es un hecho, es un incentivo muy grande para el narco, porque en una economía dolarizada el narco pues sí no tiene que blanquear el capital. Entonces habría que ver cómo va a reaccionar el gobierno de Milei a, digamos, la nueva amenaza narco que se puede generar en la Argentina si él llega a dolarizar. Pero pues ya eso sí será un tiempo de esperar y ver. Y el tercer derrotero, como para no hacer esto más largo, es el tema de la comunicación política efectiva. Generalmente los tecnócratas, y Milei tiene mucha pinta de eso, de ser un tecnócrata, lo cual está muy bien, además es un economista que aparentemente es bastante serio. El problema de los tecnócratas, lo he dicho varias veces, es que, claro, ellos gobiernan con ideas, gobiernan con cifras, gobiernan con indicadores, pero rara vez tienen contacto con la gente. Y eso hace que su popularidad baje. Digamos que en materia de comunicación política, pues Milei tiene el gran reto primero de atraer hacia sí las fuerzas políticas que le sean afines, para lograr coaliciones diferentes que le permitan sacar adelante su proyecto a nivel político, siempre considerando que el kirchnerismo le va a tratar de bloquear los proyectos todos en legislativo, y además le va a sacar a esos piqueteros cada vez que tenga la oportunidad desde el frente social, pues para dificultar el gobierno. Digamos, si hay otro error que es muy propio del conservadurismo estos últimos 20 años, que a la izquierda le ha servido mucho, pero que Milei también muy seguramente corregirá, que es esta idea de empezar a empujar sectores hacia los brazos de la extrema izquierda. Digamos, la estrategia de Milei durante la segunda vuelta, y lo que uno esperaría que haga cuando suba al poder, es
todo lo contrario, tratar de crear un frente amplio y lograr atraer la mayor cantidad de fuerzas políticas que apoyen su proyecto, pues para que pueda gobernar más fácilmente por un lado, pero por el otro lado manejar también estrategias de comunicación política efectiva que le permitan mantener una opinión pública favorable mientras va haciendo estos cambios que tiene que hacer. Y digamos, si él logra generar estos 3 derroteros, estoy convencido de que pues primero la situación en Argentina va a cambiar, que es como lo más importante. Segundo, el modelo podría ser replicado en los otros países de América Latina. Siempre digamos que una vez más es tremendamente importante siguiendo las reglas básicas del juego democrático, del constitucionalismo y del Estado de Derecho, que serviría también para, en tercer y último lugar y de manera subsidiaria, digamos, vencer a la izquierda. Y si Milei logra hacer todo eso, pues ya podremos decir que el domingo pasado realmente sí habrá sido un día histórico, no solo para Argentina, sino para toda América Latina. Bueno, eso era todo. Gracias y nos vemos a la próxima.